Quisiera hablarles hoy sobre el libro de Santiago. Santiago, casi al final de la Biblia, es uno de los primeros libros que se escribió del Nuevo Testamento. Y estaba fresco porque Santiago era pastor de la iglesia de Jerusalén y fue el medio hermano de Jesús. Y él es un eximio pintor. No imaginen que pintó cuadros literales, sino que tiene este libro muchas imágenes pictóricas, o sea, idioma que a veces no entendemos porque son el idioma figurado. Ya vimos el domingo pasado cuando habla de viudas y huérfanos, no es literalmente viudas y huérfanos, sino habla de los necesitados. Y hoy va a usar otra figura para hablarnos de un tema que es muy urticante y que posiblemente muchos de nosotros hemos recibido en contra de nosotros, que es la discriminación. Estamos en una sociedad que discrimina, porque en el corazón corrupto que todos tenemos y que Dios ha transformado, pero por ahí resucita con malas intenciones para que practiquemos el pecado, tenemos la tendencia a discriminar al que no es igual que nosotros. Por ejemplo, esta ciudad tan fanática con el fútbol, a veces se generan odios entre un equipo de fútbol y otro, y se agravian las personas. Ni qué decir con respecto a las maneras en que dividimos la gente de acuerdo a su poder económico o no. Y ni qué decir ahora que estamos tremendamente afectados por la inseguridad en nuestra ciudad. ¿Cómo consideraríamos aquellos que ejecutan actos violentos y asesinatos? Sin embargo, el Señor Jesús murió por ellos. Esta semana los pastores nos reunimos todos los martes, de todos los grupos representados, había muchísimos, y vino el intendente de la ciudad, vino la vicegobernadora, vinieron ministros, todo con un objetivo, pedir ayuda. Y es por eso que ahora el traslado a la iglesia necesitamos en este tiempo vivir en unidad como cristianos, asistir a los grupos pequeños, donde ahí podemos tener tiempo de oración. Este miércoles tuvimos un tiempo hermoso donde rogamos al Señor que intervenga para que esto cambie. Pero volviendo al tema de la discriminación, quiero decirle, aunque a alguno le asuste, que este es un pecado social que también cometía la iglesia primitiva. Porque Santiago, cuando escribe este texto, esta carta, que los hombres dividimos en capítulos, pero originalmente era de corrido, estaba marcando dificultades, en realidad pecados, que había en aquel tiempo. Y yo quiero decirte que los pecados estos, lamentablemente, pueden llegar a repetirse, depende de nuestra manera de proceder. ¿Quién no, por ejemplo, y a veces usamos palabras, no quiero mencionar todas, pero palabras hirientes que usan otros contra nosotros o nosotros contra otros? Por ejemplo, aquellos que viajan a España, se hizo famosa la palabra sudaca, una manera despreciativa de llamarlo a los sudamericanos. Ahora también nosotros tenemos algunas cosas. Cuando en las Malvinas nos enteramos que a los malvinenses les decían kelpers, que era tratar de segunda el Imperio Británico, hoy en decadencia. Sin embargo, nosotros cuando vimos el Conqueror, el que hundió nuestro barco, el Belgrano, General Belgrano, enarboló una bandera pirata. Esto es textual de la historia. Y nosotros, como le decimos a nuestro país en sintonía de las naciones, decimos los piratas, etc. Pero vamos ahora al texto bíblico, pero antes de ver, vamos a ver un panorama, porque hay una discusión entre los eruditos que se dedican a profundizar en el idioma original, y un grupo dice, Santiago es una colección de proverbios que no tienen conexión entre sí. Y otros que han aplicado las leyes de la hermenéutica. Hermenéutica es la ley de la interpretación, la ciencia de interpretación bíblica. Han descubierto que hay un nexo que cubre desde la primera palabra a la última. Yo traje ahí una, va la placa que sigue, para ver un poquito lo que va conectando texto con texto. Solamente voy a decir los tres que ya vimos. Los demás lo dejamos para la próxima. Y él dice, este es Evis Carballosa, que es un erudito contemporáneo, que dice que lo que trata Santiago es acerca de una fe viva. Y ya vimos en el principio algo muy importante, que la fe esta produce gozo aún en las pruebas. Esto es
difícil de entender, porque en el momento de la prueba lo proclive humanamente es tender a la tristeza, al dolor, a decir por qué me pasa. Sin embargo, allí dice que el creyente confiado en Dios recibe gozo, aún en momentos de dolor. También resulta en obediencia a la palabra de Dios, esta fe viva, está en el capítulo 1. Y en el último, tercero, es lo que nos toca hoy. Es cómo podemos practicar la fe sin caer en la parcialidad, en el favoritismo, en la discriminación. Y lo que quiere decirnos en resumen Santiago, con sus ejemplos, sus imágenes, es que fe bíblica, fe real, es incompatible con la discriminación. En el placa que sigue vemos que también cuando la fe es viva, miren lo que produce. Ya vimos también algunas cosas en las pruebas. La que sigue, perdón, la otra. En las pruebas produce madurez. Cuando la fe es viva, las pruebas producen madurez. Cuando estoy frente a la tentación, por supuesto estoy hablando del resultado correcto. Si me someto a Dios y tomo las armas que Dios me da, produce firmeza. Y la palabra de Dios, cuando la Biblia que es un libro no para ser leído solamente, sino un libro para ser vivido, produce frutos, que es justo lo que queda del capítulo 2 en el final. Y hoy vamos a ver lo que dice ahí, las personas cuando son afectadas por la fe, produce imparcialidad. Ahora, esto no es nuevo. Fue citado el domingo pasado, no quiero repetir, tengo algunos textos, que el Antiguo Testamento, Dios, que es la revelación, diríamos la infancia, la revelación al pueblo hebreo, Dios recalcaba insistentemente en el criterio de justicia. Y hay dos elementos que hoy día lo fundamentan. Primero, cómo voy a tratar con total parcialidad a aquel que fue creado a imagen de Dios como yo. Primera razón. Segunda razón, cómo voy a hacerlo si es aquel por el cual Cristo también murió como murió por mí. Entonces no hay ninguna razón, y antes de leerte dando dos detalles, y va a concluir en este capítulo 2, en los versículos 8 y 10, que la razón de todo esto es que Dios ha dado su ley real no de realidad, sino de rey, y que en esa ley Dios dice que hay que amar a nuestro prójimo. Jesús inclusive profundizó ese mandamiento porque bajo la era de la gracia, después de la cruz, hay mayores herramientas que Dios da para que un creyente viva ordenadamente su fe. Y Él dice que debemos amar a otros como Él nos amó a nosotros. Y ahí es complicadísimo. Es una demanda ética súper alta, porque solamente permitiendo que Dios use mi corazón, puedo llegar aún a amar a aquel que no merece nada de mí, porque yo tampoco merecí nada de Dios, y Dios obró en consecuencia. Así que vamos a leer este caso, y en toda la epístola de Santiago muestra la misma ética de Jesús, está coincidentemente con Jesús. Mucha de la ética de Santiago está extraída del Antiguo Testamento y en especial del Sermón del Monte, y donde el Señor va a demostrar que no es solamente el hábito externo el que tiene que verse en nosotros, porque los hábitos externos derivan de la actitud de mi corazón. Entonces lo que hay que cuidar es el corazón, que es ahí donde Dios transforma. Así que sin un interior transformado y renovado, sin el poder del Evangelio, no podemos ser agentes de parcialidad, o sea, ser equilibrados y ver a la gente como Dios la ve. Quiero decirte también que nosotros somos muy malos en juzgar. ¿Cuántas veces te has escuchado a gente que se hace amigo y dice, ay, la primera vez que te vi, tuve la impresión de que eras una porquería? Sin embargo, cuando te empecé a tratar, me estaba dando cuenta de que sos una buena persona. Eso es un término del mundo, ¿no? Pero nosotros por eso no podemos y somos tentados siempre a discriminar por las apariencias de la persona. Y eso es lo que va a hablar Santiago. Vamos al versículo 1 de capítulo 2. Empieza con una frase, hermanos míos, que repite también en el versículo 5,
Porque Santiago está hablando como si fuera el pastor a una congregación que está esparcida por todos lados, porque en el versículo 1 habla de las 12 tribus esparcidas por todos lados. O sea que habla a creyentes. Y ahí entonces decimos, entonces si habla a creyentes, ¿cómo toca este tema? Porque estaban ocurriendo casos de discriminación y favoritismo. Y dice que vuestra fe, y acá esta fe es la fe genuina, porque hay una fe que es impostada, usando un término vulgar, en la fe trucha, que es la que va a tratar en el capítulo 2, y que da lugar a lo que veíamos el domingo pasado de los religiosos que Jesús tanto combatió en su ministerio. Y dice, vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Está muy bueno que haya puesto glorioso, porque va a tocar un tema de un hombre rico que entra a una iglesia y que es una figura que usa Santiago, y que el portero de la iglesia, el ujier se decía antes, lo trata con total delicadeza, con preferencia. Y mientras tanto que al mismo tiempo entra otro que tiene la característica de un mendigo, andrajoso, posiblemente maloliente, y a ese lo trata con desprecio, lo discrimina. Entonces, ¿por qué glorioso del Señor Jesucristo? Porque muchas veces el ser humano se impacta con la gloria vana, la gloria terrena. Y es muy bueno este versículo 1 porque al ser el hermano, medio hermano de Jesús, acá tiene una declaración de la deidad de Jesús. Le llama Señor, ¿no? Kyrios. Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Así que el primer punto, Dios dice, prejuicio, discriminación, afuera. Es la frase que usan los políticos ahora, pero Dios está diciendo, con esto no es concomitante al mismo tiempo que alguien dice tener fe, que ejerza discriminación. Y en el verso original, esto quiere decir, el texto griego dice, no sostengas a una persona por su rostro. Eso quiere decir en términos actuales, no juzgues según las apariencias, que es lo que lamentablemente hacemos, y yo me incluyo en esto. Una de las cosas que, si ustedes se acuerdan del episodio cuando se le acercan los enemigos de Jesús, eran escribas, eran fariseos y eran herodianos. Llevaron aquella moneda, ¿se acuerdan? Para decirle si era lícito dar tributo al César. En la introducción empiezan a elogiarlo, pero en una manera que no se condecía con ellos. Y le elogian a Jesús esto, le dice, no miras, Jesús, no miras la apariencia de los hombres. Fíjense que una de las causas políticas por la cual Jesús fue a la cruz es porque Él no discriminaba a nadie. Comía con gente que era impura para las ceremonias religiosas. Comía con los pobres. Se acercaba a mujeres de mala vida. Y eso, en lugar de recibir el elogio, los enemigos lo usaban como un elemento de desaprobación del Señor Jesús. Por eso debemos aprender a ver como Jesús. Y también recuerdan esto de la discriminación, que Dios no la quiere, no la desea, no quiere que la practique ningún creyente. Aún cayeron en ese hecho, aunque no fue tan grave, pero cayó el profeta Samuel. Se había elegido un rey, el primer rey de Israel, se lo eligió por las apariencias y resulta que después fue un desastre moralmente, espiritualmente, y también tuvo afectado algo parecido a la locura. Y Samuel, que estaba enviado por Dios, fue a una familia del campo que tenía 8 hijos, algo increíble para hoy, ¿no? Y él salió el más robusto de los hijos de Isaí, y dice, y dijo, no, este no. Salió otro, no importan los nombres que tenían. Salió otro, no, ese no es. Bueno, así pasó con 7. Y Samuel dice, las cuentas no dan, ¿no hay otro hijo? Y sí, dice, tengo uno, dice Isaí, está cuidando las ovejas. Era el trabajo del hijo menor. Y Dios, cuando se encuentra Samuel con David, Dios le dice, no mire su parecer. Dice, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Así que eso debe darnos la pauta de que la discriminación no es compatible con la fe cristiana. ¿Qué es discriminar? Es
dar un trato de inferioridad a una persona, a una colectividad por motivos políticos, raciales, religiosos, sexuales, culturales, económicos, y cualquier tipo de separación o de decir que es inferior, el que pertenece a eso es discriminación. Y nosotros estamos, hoy por ejemplo, gran parte de nuestro mundo son, la gente pertenece al Islam. Y a consecuencia de que un grupo minúsculo de ellos están con las soluciones violentas, como Hamas y otros lugares, los talibanes, hay en lugares donde hay islámicos pacíficos que son maltratados. Eso se llama la islamofobia, que es fobia a los que pertenecen al Islam. Ahora, en segundo lugar, Dios dice preferencias y favoritismo afuera. Ahí está el versículo 2 al 4 que quiero leerles. Y ahí empieza la imagen que quiere darnos Santiago acerca de alguien que está en poder y alguien que está débil. Y acá lo menciona como un rico y un hombre pobre. Pero podemos trocar estas imágenes de alguien que está en un lugar donde ejerce poder, inclusive más adelante habla del rico, que es el empresario que explota al trabajador y que está también la censura de Dios. Y dice así Santiago: porque si en vuestra congregación, todavía no dice iglesia porque en la iglesia hay un nombre que, aunque está en los evangelios, después fue más común a posteriori de Santiago, entre un hombre con anillo de oro. En el original dice dedos de oro. Y la persona que era rica no solamente disfrutaba de su opulencia, sino que quería ser más que otro. Entonces se ponía un anillo en cada dedo. Y a veces alquilaban anillos, una cosa increíble para pensar en estos días, ¿no es cierto? Es para marcar sus diferencias. Ahora, el problema no solamente lo tenía el hombre pudiente, sino miren lo que dice, que entró con ropa espléndida. Estuve buscando en internet, vieron que hay marcas internacionales que son súper caras, Gucci, Vuitton. Este hombre, uno de los hombres más ricos del mundo, es francés, y que ha hecho su riqueza vendiéndole elementos suntuarios de lujo a la gente pudiente. Y vi que un traje, uno de los más caros del mundo, para hombre, de la mejor lana, sale $100.000. Imagínense. Bueno, este hombre habrá ido al sastre de mayor costo. En el original quiere decir ropa resplandeciente. Claro, contrastaba con la opaca ropa que tenía el que después entró. Y dice, en el versículo 3 hay algo que debemos entender, que si el que le proveyó la entrada y lo acomodó en la iglesia, hay dos alternativas. Fue el portero o el que dirigía la reunión, como diciendo, esperen, llegó fulano, por favor, siéntese aquí. Pero en el versículo 3 da una pauta mayor porque ya habla en plural. Así que ese comportamiento discriminatorio se contagió a todos los que estaban, porque estaban de acuerdo, tal vez pensando, este es un hombre pudiente, si tenemos algún problema acá, va a ayudarnos a solucionarlo. Y el otro que entró, el versículo, ahí el verbo 3, donde dice miráis, el verbo mirar en el griego tiene más de 20 acepciones. Y acá es mirar con preferencia. Fíjense que hace 2 domingos vivimos el verbo mirar en el capítulo 1, el verso 25, que habla de aquel que mira la ley de Dios con detenimiento. No importa el original, el nombre, pero en el castellano no tenemos esa, y eso a veces es esencial para entender el texto bíblico, mirar el original. Así que entonces llega el hombre pobre, dice el verso 3, y decís, también sigue el plural, estate allí en pie y siéntate aquí bajo mi estrado. El estrado era un pequeño elemento de madera donde el hombre ponía sus pies. Es una expresión que también usa Dios para que entendamos su poder de gobierno, que donde dice que pondrá a sus enemigos como estrado de sus pies. Y ahora el verso 4, para que nos quede claro, al pudiente en el mejor lugar. Y a este que a lo mejor tenía mal olor y tenía la ropa sucia y remendado rota, vamos a darle el otro lugar. Es muy grotesco, es muy, muy amplia la diferencia y parece que sea raro. Ahora, dijimos que Santiago es un pintor de letras.
Y en el versículo 4 utiliza una figura literaria muy conocida, una de las más conocidas, que es la pregunta retórica. La pregunta retórica es la que no necesita dar respuesta porque está contenida implícitamente en la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Debemos tener cuidado porque el juez con malos pensamientos, que podemos ser cualquiera de nosotros, ante cualquier situación, lo hacemos por dos razones. Somos jueces con malos pensamientos, porque somos guiados por lo que vemos y somos guiados por la conveniencia. Así que allí está este pobre hombre. Y Dios no quiere que el hombre que dice seguirle esté favoreciendo algo. Y Jesús, al contrario, habló con Nicodemo, un eximio maestro de la ley, un religioso de prestigio, con tanta deferencia como lo hizo con la mujer de mala vida, la mujer samaritana que tenía un pasado no repetible, o con la casa de Simón el fariseo, donde fue invitado y era un legalista de primera, y discriminaba al Señor, porque dice, si este fuera profeta, sabría, porque había entrado una mujer, y que lloraba y lavaba los pies de Jesús. Entonces, no, eso no es para... No se puede contagiar, no se puede tener contacto con gente así. Sin embargo, esa mujer entró para agradecer ya su salvación, ya estaba salva antes de entrar. Así que Jesús, hasta con Judas. Esta semana estaba escuchando una prédica sobre el asunto de Judas y el Señor lo trató como a todos los demás, aunque sabía que era el traidor. Y en el momento último de la cena pascual, cuando nadie sabía quién era el traidor, y Jesús dice, hay un traidor, todos decían, ¿quién? Y Jesús dice, la señal que voy a dar es voy a mojar mi pan. Era la Pascua, entonces había distintas salsas del cordero que se comía, y era una señal de preferencia, de buena preferencia, y él se la dio a Judas, indicando de esa manera que Judas era uno humanamente diría, pero ese habría que agarrar un elemento cortante y cortarle la cabeza. Sin embargo, Jesús obró como él debía hacerlo y nos da un ejemplo. Por eso cada alma, la placa, sí, cada alma es una joya preciosa. Mahatma Gandhi fue uno de los líderes políticos más encumbrados del siglo XX y llevó a su país a la independencia de Inglaterra. Pero él estudió abogacía en los países europeos, creo que fue en Inglaterra. Y comenzó a leer la Biblia porque él sabía que iba a guiar a su pueblo y quería hacerlo con las mejores herramientas que podía. Y empezó a leer el Sermón del Monte y quedó cautivado. Y entonces estaba inquieto por la fe cristiana. Creo que fue en Londres que ocurrió esto. Él fue a la iglesia porque quería saber más de Jesús. Y el portero, al verlo con la tez morena y las ropas blancas, que generalmente usaba, le dijo esto: lo siento, señor, esta iglesia es solo para europeos. Y Gandhi, se ve que él lo escribió, porque si no, como no hubiéramos enterado, se alejó de esa iglesia y del cristianismo para siempre. Profesó la religión hindú. Este hombre podría haber alcanzado millones de personas. Hoy India es el país más poblado de la Tierra. Superó a China. Y es una potencia nuclear muy importante. Y muchos de sus ciudadanos siguen confundidos con la religión hinduista. Por eso, hermanos, una cosa nos tiene que quedar claro. El terreno alrededor de la cruz está nivelado. No hay alguien que esté con algo de más fuerza para alcanzar. Nadie puede enarbolar preferencias o privilegios. Estamos igualados. El ignorante, superignorante, el sabio, inteligente, el más grande científico, el hombre más rico de la tierra, que es el que fabrica los autos Tesla, como al hombre más pobre del país más pobre de la tierra. Jesús derramó la misma sangre por cada uno de nosotros. Si Él hizo esto
y yo me declaro seguidor de Él. No tengo ningún derecho de discriminar a nadie, ni si por su condición social, por su color de piel, por su envergadura económica o por falta de ella. Porque contradigo el Evangelio que he abrazado como cristiano. En tercer lugar, el lugar del pobre. Placa que sigue. El Señor se dedicó muchas veces a mencionar a los pobres en la Escritura. Nada más que a veces no nos acordamos. María, cuando es anunciada, se le anuncia que va a ser madre sobrenaturalmente, compone una canción preciosa que está en el Evangelio de Lucas únicamente. Se llama el Magnificat, porque su primer frase es magnifica mi alma al Señor. Y una de las partes ella dice, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Jesús mismo en su sermón inaugural en una pequeña sinagoga de Nazaret, dentro de todo lo que dijo, citando al profeta Isaías, una parte de ella dice, el Espíritu del Señor me ha ungido, y dice muchas cosas, y una de ellas dice, dar buenas nuevas a los pobres. Y Jesús, cuando es consultado por Juan el Bautista a través de un discípulo de Juan, porque Juan estaba en la cárcel, y estaba en un momento de confusión, y decía, ¿eres el Mesías o no eres el Mesías? Y Jesús contestó brillantemente. Bueno, dijo varias cosas, los sordos oyen, los ciegos ven, los muertos han resucitado, y a los pobres les ha anunciado el Evangelio. Así que el pobre tiene un lugar en especial en el corazón de Dios, tanto como lo tiene el rico, porque no es lo que te diferencia en tu poder económico lo que va a hacer a Dios cambiar de idea. Por eso dice Dios, a través de Santiago, versículo 5, vuelve a repetir, hermanos míos, y hace otra pregunta retórica. Hay varias. En el capítulo 2 está llena de preguntas, hay dos más. Y ahí es donde dice, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿A quién le ha prometido? A los que le aman, ¿no? Y hay características que la Biblia indica de la gente sin recursos. No solamente lo dijo Santiago, lo dijo el apóstol Pablo, que son escogidos de Dios. ¿Se acuerdan en el primer capítulo de 1 Corintios? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte, quiere decir, nadie se ponga orgulloso. Es decir, Señor, a mí me tienes que escuchar y tener preponderancia, porque yo tengo esto, yo sé la Biblia de memoria, yo tengo muchas riquezas. No va eso. Segundo lugar, dice la Biblia que son ricos en fe. Ahora, hay una realidad que va más allá del texto bíblico, es que muchas veces la gente humilde tiene más propensión a creer en Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en los proverbios que para la persona pudiente, rica, su riqueza es su ciudad amurallada. Es decir, que es muy difícil que se entre en un lugar donde está bloqueado todo. Y entonces, como el pobre es carente de recursos, no tiene mejor idea, y la mejor idea es abrazarse a Dios en esta situación. Y los pobres también, en tercer lugar, son herederos del reino de Dios, pero prometido a los que le aman. Los mansos heredan la tierra. Uno de los primeros misioneros que hubo en el sudeste asiático, creo que era inglés, tiene un nombre muy raro, Adoniram Judson. Y él lo trataron terriblemente mal. Y cuando se enteraron que traía una fe diferente a la que profesaron, era en Birmania. Ahora se llama Myanmar, al lado de Tailandia. Y dice que lo colgaron de los dedos pulgares. Imagínense el sufrimiento. Y en el momento que ya no daba más, lo bajaron, lo pusieron en una celda maloliente, infectada de ratas, y la gente sabía que había venido este hombre. Y entonces le dijeron, Adoniram, ¿y ahora qué de tus planes de alcanzar a los perdidos para Cristo? ¿Qué quieres decir acerca de tu futuro? Estaba en una condición muy mala.
Y fue una famosa frase que quedó para la historia. Él contestó, mi futuro es tan brillante como las promesas de Dios. Mi futuro es tan brillante como las promesas de Dios. Entonces alguien del cual estuve estudiando decía que esa es una buena respuesta también para aquellos que son carentes de recursos y que muchas veces es irreversible su situación económica. Pueden decir, como herederos de Dios, si tienen fe en Cristo y son salvos, que su futuro es tan brillante como las promesas de Dios. En cuarto lugar, siguiendo el texto, la opresión de los ricos o poderosos. Y esto era muy cruel porque muchos de ellos se empleaban, para que se pueda entender en la época donde se escribió esta carta, había mucha diferencia o desigualdad social y económica. Entonces aquellos que accedían a un empleo, muy parecido a lo que lamentablemente sucede hoy, la avaricia de los empresarios de aquel tiempo y los ricos, que acá lo dice, en los versículos que todavía no leí, se aprovechaban de estas personas, dilatando el pago de los salarios y a veces otorgando préstamos en momentos de emergencia. ¿Con qué razón? Cuando esa persona no podía responder al préstamo que se le daba, esta gente iba, no había tanto respeto por la ley, iba, agarraba de la ropa a la persona que debía y era arrastrado a los tribunales. Por eso acá en el versículo 6 habla de la opresión de los ricos. Y algo que dice la Biblia de los ricos, que es muy interesante saberlo, la mayoría de los ricos repudió el Evangelio y repudió a Jesús. Uno de ellos, el único que dice la Biblia que lo hizo, pero con tristeza, fue el joven rico. ¿Por qué razón? Primero, el Evangelio atentaba contra su estatus social. ¿Por qué? Porque el Evangelio dice y decía en aquella época y hoy que todos éramos iguales. Y claro, ellos resistían esta idea y cuando escuchaban este principio de igualdad les salía salpullido, le agarraba sarampión, todas las cosas juntas. Porque, y esto sí, en nuestro corazón afectado por el pecado, antes de la luz de Cristo, cada ser humano le gusta considerarse superior a otros. ¿Miento con esto? No. Esto es el deseo de sobresalir. Y por eso en muchas clases sociales altas no solamente se aspira a ser rico, sino más rico que fulano, mengano o sutano. Entonces el Evangelio atentaba contra el estatus social que ellos tenían y se aferraban a eso. Pero el Evangelio atentaba contra sus bolsillos, porque cuando uno se convierte en cristiano y tiene más recursos del necesario, el criterio de uso de los recursos materiales tiene que seguir el criterio bíblico, no el que impone una iglesia, no. Lo que dice la palabra de Dios. Y muchas veces es un llamado a la solidaridad de aquel que no tiene. Y si vos tenés, Dios te invita a que participes con Él en ayudar a otros. Entonces, ese estatus social no quiere ser dejado, esos bolsillos no quieren ser vaciados. Es lo que le pasó a Pilatos. Pilato era un político puesto a dedo por el Imperio Romano. Y él cuando entrevista a Jesús, aparentemente hasta cierto momento pareciera que él es imparcial y crea una manera de ejecutar una medida justa. Sin embargo, cuando viene, escuchen esta frase que está en la Biblia, que se le dijo a Pilato: si no nos permites crucificar a Jesús, no eres amigo del César. Y el César era el que llenaba el bolsillo de Pilato. ¿Y qué mandó? ¿La coherencia intelectual de Pilato o el bolsillo abultado generado por el imperio? Esto último ganó. Por eso el Señor fue lamentablemente llevado a la cruz. Por supuesto, el pan de Dios ya se sabía, Él iba a entregar su vida por nosotros. Y el Evangelio atenta contra los sirios. Fíjense que cuando el Evangelio es predicado en Asia, había una religión ancestral que adoraba a la diosa Diana de los Efesios. Pablo fue a predicar ahí. Lo primero que hizo fue liberar a una mujer que tenía espíritu de adivinación, estaba poseída y que elogiaba a los siervos de Dios, pero Dios no quiere que los demonios elogien a los siervos de Dios. Y fue liberada
Y la predicación del Evangelio en Éfeso hizo que se empezaran a reducir las ventas de los pequeños templitos, todos los suntuarios que va acompañado, porque hoy día también aquí en Argentina, en todo país del mundo, hay turismo religioso. Y va a parar gran parte de esas ganancias a viles personas que acrecientan sus riquezas derivadas de una falsa fe. Entonces se reunieron todos los empresarios. ¿Qué hacemos con Pablo? Por eso Pablo fue a la cárcel. Pero en el argumento, el pretexto que era defender la devoción de la diosa Diana de Efesio venerada por toda Asia. Pero realmente esas eran palabras vacías. Ellos defendían sus ganancias económicas. No era una verdadera religión, pero les motivaba y la aprobaban. Sino lo que hacía movilizarse a esa gente era la solapada avaricia. Y en tercer lugar, el Evangelio también atenta contra el orgullo de los ricos. La razón que la gente quiere tener muchas riquezas es que quiere elevarse por encima de los demás. Y el Evangelio de Jesucristo hace al revés. Nos enseña que no hay que enorgullecerse de nada. Pero mi viejo corazón constantemente tiende a sobrevalorarme. Y cuando me enfrento con la cruz debo retroceder y reconocer mi pecado, que eso no es de Dios. Los economistas, y hace mucho tiempo, dividen a las personas por su poder económico. Por eso nació el término de la clase alta, la clase media y la clase baja. Pero si le preguntáramos a Dios y Dios nos contestará audiblemente, no lo va a hacer, porque ya está la respuesta en la Biblia, no lo va a hacer. Y le decimos, Señor, ¿cómo tú divides a los seres humanos? El hombre hace una división horizontal y Dios hace una división vertical y divide ovejas, como está en el sermón de Mateo 25, y cabras. Divide en salvos y en perdidos, en santos y pecadores. Esa es la manera en que Dios divide a la gente. Y quiero decir algo importante, ya que hablé de ricos y pobres. No todos los pobres son humildes, ni todos los ricos son soberbios. Debemos reconocerlo. No todos los pobres son humildes, ni todos los ricos son soberbios. Y en quinto lugar ahora, finalizando, el sagrado deber que determina Santiago por indicación divina o la práctica adecuada. Vamos al versículo 8 al 10. Dice, si en verdad cumplís la ley real, al estudiar este texto, la ley real tiene cualquier cantidad de implicaciones. ¿Qué significa? No viene de realidad, viene del rey, de Dios. La ley real es la ley suprema, la ley que manda por sobre todo. Y entonces, Santiago está diciendo, después de hablar de discriminación, dice, eso no, eso no, eso no. Ahora está diciendo, si ahora ustedes de verdad cumplen la ley real conforme a la Escritura, y acá podríamos mencionar muchos textos del Antiguo Testamento que hablan del sentido de igualdad. Por ejemplo, Levítico 19:15 dice, no, ya, o sea que lo que está diciendo Santiago ahora en la era de la iglesia ya fue dicho por Dios insistentemente en toda la revelación del Antiguo Testamento. Que dice entonces Levítico, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Así que la práctica adecuada, ¿por qué menciona acá el versículo 8 la ley real? Y que la ley real tiene en uno de sus elementos más centrales, bueno, amar a Dios, que acá no lo cita en principio, amar a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si hacéis acepción de persona, que es lo que motivó desde el versículo 1 del capítulo 2 esta revelación, cometéis pecado. A veces, y seguro que por eso que estaban también en la época de Santiago, algunos dirían, pero no es tan grande este pecado. Pecado grave es matar, pecado grave es adulterar. Son los dos pecados que están explicados en el Sermón del Monte, del cual se basó también Santiago, que Jesús explicó que no era solamente el acto exterior, sino lo que estaba en problemas es mi corazón, cuando tenía odio hacia una persona, aunque no la matara en la realidad. Y acá lo que está diciendo el versículo 11, adelante de lo que leí, es que Santiago dice, la ley es una sola.
Y la ley muestra el carácter santo de Dios que no pasa de moda, que siempre está vigente. Entonces la ley es una cosa compacta y no me vengas con cuento de que hay pecados graves y pecados leves, porque hacer asesión de persona es tan grave como adulterar y como matar. Así que volviendo a la ley real del versículo 8, conforme a la Escritura, allí recuerda lo que se recuerda en muchos textos de la Biblia, amar al prójimo. Y dije que el Señor lo profundizó ese mandamiento cuando en Juan 13 dijo que hay que amar a nuestro prójimo como Él nos ha amado, como Jesús nos ha amado. Pero el versículo 9, pero si hacéis asesión de personas, ya lo leímos de nuevo, está el pecado y quedan convictos el transgresor de la ley. Y ahora el 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Esto a veces es difícil de entender, porque si no, será culpable de ese punto. No. Yo dice, la ley es una revelación completa que muestra el carácter de Dios. Si vos sos infractor de una parte, te haces el infractor del todo. Del todo. Así que la actitud del corazón es tan importante como la realización del acto mismo. La actitud del corazón es tan importante como el acto mismo que yo estoy realizando. Por eso Jesús, esto lo muestra la analogía de la Biblia, o sea, la revelación completa de la Biblia. Jesús estaba a disposición de todos. Nosotros, si somos creyentes, estamos a disposición de Jesús. Entonces, finalmente, como conclusión, estamos a disposición de todos también. Por eso en la placa última que habla de la mezcla explosiva, creo que es la 10, la mezcla explosiva es algo que al juntarse, ¡bum!, no va. Y bueno, lo que no va es la discriminación, el favoritismo, el mirar favorablemente a alguien con la fe cristiana o la fe en Dios. Son incompatibles. Y leo algunas cosas que ahí están allí en la placa, que generan actualmente, y esto es la aplicación, discriminación en nosotros mismos. Por causa de la política, hubo un gran profeta llamado Jonás, que tuvo que ir a predicarle a la nación opresora de su propio pueblo. Y él, por causa de discriminación política, dijo, a esta gente ni la hora le vamos a dar, ni un vaso de agua. Sin embargo, Dios lo llevó, aunque él nunca estuvo de acuerdo con hacer esa tarea. Y nosotros en Argentina a veces nos hemos dividido por cuestiones políticas. Sé de familias que se han enemistado por preferencias políticas. Hermano, eso es irrelevante. Podés tener la opinión política que quieras, mientras no contravenga el Evangelio, ¿no? Pero no tenés derecho a discriminar a aquel que piensa diferente que vos. Había un famoso, de la historia bautista, un famoso, creo que Williams era pensador, y decía esta frase, no estoy de acuerdo con vos, pero estoy dispuesto a dar mi vida para que tengas derecho a decirlo. Tampoco estaba de acuerdo Dios con discriminación por causa de la educación. En la época del siglo XIX y XX, hubo mucho intercambio de predicadores entre Inglaterra y Estados Unidos y se bendijeron a ambos y muchos de ellos iniciaron avivamientos. Por ejemplo, George Muller. Pero uno de ellos, que no es Muller, Moody, fue a predicar de Chicago a Inglaterra. Y Moody, según dicen los que cuentan su biografía, era un desastre hablando el inglés. Dice que pronunciaba Jerusalén, que tiene 4 sílabas, la pronunciaba en 2. Así que imagínense ya con eso. Y ahí donde fue a predicar había un pastor muy educado, muy erudito. Y dice que la primera vez que estaba predicando, el Moody, uno de los asientos estaba Meyer, que fue famoso escritor de libros, ahí en Londres. Dice que se removía de la silla Meyer porque veía el atentado contra el idioma que hacía Moody. Pecado del cual se arrepintió, porque dice que cuando está terminando la serie de predicaciones, se había encendido en Londres, a consecuencia de la predicación de Moody, un intenso deseo de compartir la fe en Cristo que conmovió a las maestras de escuela dominical, a toda la ciudad. Entonces dice que Meyer dijo esto, yo aprendí de Moody ese día, después que se revirtió su discriminación, el idioma del alma, a tener carga por las almas perdidas. A veces también tenemos discriminación por causa de la familia. ¿De qué familia viene este? Como diciendo,
No tiene ningún abolengo, no tiene ningún distingo. No se condice con la fe. Otro, por causa de la inteligencia, discriminamos a otro. Este tipo que me está hablando estoy hablando en un lenguaje despectivo, ¿no? Adrede. Este tipo que me está hablando tiene pocas luces. No tengo derecho a decir eso. O por causa del tipo de trabajo. Acuérdense que la familia patriarcal, la familia de José, cuando fue a Egipto, eran cuidadores de ovejas. Y para los sofisticados egipcios, eso era un trabajo que no servía. Y fueron discriminados por eso. No podemos discriminar a nadie por su trabajo. Tampoco por su personalidad. Y esto es muy común en todos nosotros. Yo estoy a la cabeza de esto. Apenas la aguanto, apenas lo aguanto. No lo soporto. Habla mucho. Es denso, es densa, es pesada. Es muy metida, es muy metido, es muy preguntón, es muy preguntona. O al revés, no habla mucho. ¿Te identifica con algo esto, hermano? Por causa del pecado que lo distingue. A veces yo, como pastor de tantos años, si alguien ha tenido una vida con dificultades, yo le he dicho, contá que Cristo te salvó, pero no digas de qué te salvó, de qué pecado grosero viniste. Porque si no, nosotros tenemos la costumbre, este es del ex ladrón, ex prostituta, no tenemos ningún derecho de clasificar así a la gente. Por eso, repito, Jesús estaba a disposición de todos, nosotros estamos a disposición de Jesús, entonces, por ende, estamos a disposición de todos. Jesús era amigo de los ricos, de los pobres, estuvo con los publicanos que eran odiados, cenó con ellos, pero llevó el evangelio a esa gente para que cambiara. Por último, un ejemplo último. En la época cuando yo empecé a leer libros evangélicos, era famoso Francis Schaeffer. Era un pastor norteamericano presbiteriano que luego estableció una comunidad de fe en Suiza para ayudar a los necesitados. Y él era un verdadero profeta en el sentido de preanunciar los cambios sociales que venían. Quiero citar una cosa muy pequeña que él dijo en su libro de Francis Schaeffer del año 76, ¿cómo deberíamos vivir entonces? Él se preguntaba esto. Y él dice esta frase muy buena. Él observó que los cambios producidos en el arte, la música, el teatro, la teología y los medios de comunicación masiva han afectado negativamente nuestros valores cristianos. Y se adoptó esta frase que está bien recordarla. La mayoría de la gente ha adoptado estos valores empobrecidos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo digo ahora, hablo de la vida humana. Una cosa es el concepto social que se tiene hoy, donde está la mayoría del pueblo argentino de acuerdo con el aborto, y otra cosa es lo que se decía hace 40 años cuando se escribió el libro, o más atrás todavía. O cuando yo digo la palabra matrimonio, una cosa es, aunque es la misma palabra, existe lo que se llama el vaciamiento del sentido de las palabras. Matrimonio en épocas pretéritas, décadas atrás, era algo ciertamente casi inviolable. Y hoy día es una circunstancia que si no funciona, a la basura. Ni qué decir del noviazgo. En mi época, aunque yo no lo hice, pero estaba eso, el compromiso matrimonial y etcétera, maneras que la sociedad tenía para llegar al matrimonio. Hoy día son frases, son palabras o valores empobrecidos. Y él cuando escribió este libro dijo que había dos valores empobrecidos. A nosotros ahora nos resulta medio raro escucharlo. Él dijo uno era la tranquilidad personal. Es el que significaba, déjenme solo, no me perturben con los problemas ajenos, ni lejanos ni cercanos. Quiero vivir una vida sin incomodidades. Eso era, en aquella época, llamaba la atención, que se estaba cambiando hacia ese lugar. No queríamos vivir tranquilo, que no me muestre fulano, que no venga a traer una necesidad extrema. Y la otra, el concepto de abundancia, que fue la abrumadora y creciente prosperidad, una vida hecha de cosas y más cosas. Pero hubo un tercero, y que nos afecta hoy a nosotros mucho. Y ese tercer valor empobrecido es lo que se llama el cristianismo light, palabra prestada del inglés, que quiere decir el cristianismo cultural,
que definitivamente se transforma en un cristianismo impotente. Por eso, cuando estamos bajo esto, van a surgir todos estos males sociales que está nombrando Santiago. El prejuzgar, el discriminar, el explotar, el considerar a otro desigual a mí, el desinterés, todas estas cosas. Y este cristianismo es un cristianismo híbrido. Híbrido se dice cuando es impotente, no tiene perspectiva de posteridad. Y es el que se quiere instalar en nuestro tiempo, que no me interese la vida del que está sin Cristo, que no me moleste un hermano que tiene una carga de oración. ¿Qué es esto? ¿No es cierto? Es la búsqueda, en realidad, esto nació en el cristianismo norteamericano. Sobre todo porque había un libro que salió de alguien que salió del problema de Watergate, se llama Charles Colson, que escribió un libro que lo leyó casi todo el mundo, Nací de nuevo, que él nació de nuevo y se dedicó a atender gente en las cárceles. Pero ahí, en esa sociedad, nacer de nuevo se hizo muy popular, pero para la gente que no entendía nada. Por eso, es la búsqueda del cristianismo cultural del Dios que queremos y no del Dios que es. La tendencia a ser permisivo, superficial en nuestra comprensión de Dios, queriendo Dios que sea más parecido a un abuelito olvidadizo, o que Dios sea más parecido a un padre permisivo que me malcríe y nos deje hacer lo que deseemos y no lo que debemos hacer por la identidad cristiana. Entonces somos nosotros los que le ponemos las propias condiciones a Dios. Cuando Dios no necesita que le pongamos condiciones, porque Dios es lo que es y dictamina de su santo trono y ha dado muestra de su interés por convivir con nosotros desde el comienzo de la historia hasta hoy, en el tiempo de la gracia, donde busca rescatarnos. Solamente va a cambiar nuestra discriminación con un corazón rendido a Cristo, renovado por la gracia de Dios, y vamos a entender que Cristo murió por todos. Y si alguien no es convertido, yo lo voy a respetar porque por él murió Cristo. Y si es mi hermano, lo voy a respetar también porque en él habita Cristo como habita en mí. Que Dios nos bendiga y nos ayude a no ser discriminadores. Nos ponemos de pie, hermanos. Que Dios nos ayude a practicar su palabra, que en cierto sentido es muy demandante, pero sanamente demandante para bien nuestro. Señor, gracias porque este hombre que escribió este libro, Santiago, es un excelente pintor, pero pintor de letras. Y pinta la gravedad del pecado de favorecer a alguien en contra de otro. Señor, perdónanos, porque es un pecado muy común que cometemos. Ayúdanos a no juzgar por las imágenes o por el conocimiento parcial de la vida de otras personas. Y que otros puedan ver en nosotros al actuar el mismo parecer que hubo en Cristo, que no discriminó a nadie, que estuvo con todos, y más con aquellos que estaban en gran necesidad. Señor, ayúdanos a practicar esto. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, mis hermanos.